bendiciones, amados hermanos y amigos, ¿verdad? En esta hermosa ya tarde. Es un gusto, ¿verdad?, podernos dirigir a usted por este medio, ¿verdad?, este canal, ¿verdad?, el manantial de vida, canal manantial de vida, ¿verdad?, basado en Salmos capítulo 36 y el verso 9. A eso vino nuestro Dios, dice la palabra, a darnos vida y vida en abundancia. Es un gusto, placer podernos dirigir, ¿verdad?, en esta tarde hacia tu vida, ¿verdad? Vamos a meditar, ¿verdad?, unos momentos en esta palabra gloriosa, ¿verdad? Una palabra que nos da vida y aliento. Vamos a ir al libro de Tito, ¿verdad? La epístola del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2 y el verso 11. Tito capítulo 2 y el verso 11, ¿verdad? Lo vamos a leer honrando el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y a su letra nos dice: por tanto, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Algo muy importante, la representación, ¿verdad?, que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el sacrificio que Él hizo, ¿verdad?, por la vida de toda la humanidad, por mi vida, por tu vida, ¿verdad? Es un sacrificio que trae salvación a nuestras almas. Amén. Dios murió en la cruz del Calvario, como dice la Escritura, pero resucitó al tercer día, dice, con poder y gloria. Amén. Dios murió por nuestros pecados y resucitó, dice, para nuestra justificación. O sea, el punto principal, ¿verdad?, el sabor principal, lo que le da la esencia, ¿verdad?, a este evangelio, es la resurrección de nuestro Dios, ¿verdad? Para muchos es conocido que nuestro Dios murió, pero también resucitó. Dios no muere como Dios, pero como hombre. Él era 100% hombre y se entregó, dice, por todos nosotros, para que nosotros podamos gozar, ¿verdad?, de una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, a través de la palabra nos damos cuenta, ¿verdad?, el significado que tiene el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, porque la gracia de Dios, o sea, la gracia de nuestro Dios para con toda la humanidad, ¿verdad?, es un regalo. Gracia significa un regalo, una dádiva, algo Amén. que nosotros no lo merecíamos, ¿verdad? Pero el amor de Dios fue más allá aún de eso, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Mas Dios, dice Pablo, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. O sea, el valor, el sacrificio que nuestro Dios hizo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, vino a nosotros a traernos vida. Acuérdate, amado hermano y amigo, que el pecado, ¿verdad?, era una división. El pecado levantó una división entre Dios y los hombres, ¿verdad? Acuérdate que nuestros padres, aleluya, el primer hombre, Adán, aleluya, pecó delante del Señor, cayó en desobediencia. Y entonces, a raíz de esto, vino lo que es la separación del hombre y Dios por medio del pecado, ¿verdad? Acuérdate que en el Edén, ¿verdad?, el hombre perdió el camino, el hombre perdió la vida, ¿verdad? Y el hombre perdió o sea, perdimos todo prácticamente, ¿verdad?, a causa de la desobediencia. En el Edén significa un lugar de deleite, un lugar especial donde Dios tenía al hombre. Ahora, en estos tiempos, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él pasó por alto los pecados de toda la humanidad. El salmista David escribe en su palabra, ¿verdad?, que Dios miró desde los cielos, desde su trono de gloria, hacia la tierra, a ver si había, dice, algún entendido, pero no había nadie que buscara la justicia de Dios. Entonces Dios trazó un plan, ¿verdad?, un medio de salvación. Dios siempre ha tratado, aleluya, de tener al hombre en un lugar muy especial, ¿verdad? En el Edén perdimos el camino, se perdió la verdad y se perdió la vida. Ahora en estos tiempos nosotros encontramos en los evangelios, ¿verdad?, que Jesucristo dijo que Él es el camino,
el camino que el hombre perdió en el huerto del Edén a causa del pecado, Jesucristo se nos representa a nosotros Amén. como el camino. Amén. Jesucristo se nos representa también como la verdad, Amén. ¿verdad? El hombre, aleluya, le prestó oído a la mentira del enemigo. La Biblia dice que Satanás es padre de mentiras. Entonces dice el Señor Jesucristo en su palabra que Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Amén. O sea, no hay otro medio, otra forma de buscar la salvación, sino por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Romanos capítulo 3 y el verso 23 hay una lectura muy preciosa. Romanos capítulo 3, aleluya, y el verso 23 dice así en el nombre de Jesús, dice: por cuanto todos pecaron, dice, y estaban destituidos de la gracia de Dios. O sea, estábamos apartados prácticamente. O sea, el pecado levantó una pared intermedia, una división, ¿verdad? Que nos vino a nosotros a separar de Dios. Pero Amén. Dios en su plan, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo a Tito, la gracia de Dios se nos manifestó para salvación. Porque nosotros, el destino de nosotros era una muerte, era una condenación eterna. Pero ahora dice el Señor Jesucristo que Él es la resurrección y Él es la vida. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, va a vivir. Amén. Así que yo te invito a que abras tu corazón a Dios, ¿verdad? Ábrele las puertas de tu corazón a Dios y vas a empezar, ¿verdad? A experimentar, ¿verdad? Lo que el mundo no pudo llenar. Dios quiere llenar tu vacío. Dios quiere llenar, aleluya, tu corazón. Ábrele tu corazón a Dios. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, ¿verdad? Por medio de su palabra. Hijo mío, dame hoy tu corazón y miren por tus ojos por mis caminos. Así que Dios añada bendición a tu vida en esta preciosa tarde. Y dejo a mi hermano Ángel Gabriel en esta tarde, ¿verdad? Con otra palabra de bendición. Amén, hermano. Continuando el tema que usted está predicando, dice en San Juan capítulo 1, verso 16, dice, aquí el apóstol Juan habla acerca de la plenitud de Dios, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que es el apóstol Juan, un hombre con una visión muy profunda espiritualmente hablando, uno de los 4 evangelios poderosos. El enfoque que hace Juan de nuestro Señor Jesucristo es profundo, es un enfoque muy espiritual y poderoso. Dice que de su plenitud tomamos todos los hombres gracia sobre gracia, pero luego explica que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de las 2 dispensaciones, de la dispensación de la ley, de la administración de la ley, que fueron 613 preceptos. Escuche bien lo que Dios le dio a su pueblo para que lo guardara. Tuvieron problemas porque eran 613 mandamientos que nunca lo guardaron. Según San Juan capítulo 7, verso 19, el Señor les dijo: no les dio Moisés la ley a usted y ninguno de vosotros ha guardado la ley, pudo cumplirla. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la gracia de Dios, que no es el favor de Dios, la bondad de Dios, porque no es por el esfuerzo que nosotros hagamos. Romanos 9, 16 dice, el Señor dice: no depende el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Es la misericordia, es el amor de Dios que transforma al hombre, que cambia al hombre. Cuando Juan dice que de su plenitud tomamos todos los hombres, dice en el San Juan 1, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo, aquella palabra que se oía por los aires, que sonaba en aquellas ondas sonoras, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gracia que nos liberta, que nos perdona, que nos sana, que nos libera. Amado amigo y hermano, es esa gracia poderosa. Por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, el Señor dice: por gracia soy salvo, por medio de la fe. No es por don de vosotros, es que tremendo, ¿ah? No es por vosotros, sí. La gracia es un don de Dios. Sí, es un regalo por medio de la fe. Aquel hombre, aquella mujer que cree en Cristo, que se arrepiente y cree en Cristo, por medio de la fe, recibimos perdón de pecados. ¿Cómo?
en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Hechos 2:38, así que arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Esa es la gracia de Dios. Acá hay gente que crucificó a Cristo, acá hay gente que lo colgó en el madero, recibió perdón de pecados. Imagínense qué maravilloso nuestro Dios, hermano. Él es poderoso en misericordia. Voy a leer un texto aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, en su versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Qué maravilloso, miren, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba, dice, en... Amén, ahí. Bueno, gloria a Dios, miren qué tremendo. Estos hombres, siervos de Dios, hermano, profetizaron, declararon, por eso se cree en la palabra profética, se cree que estos hombres declararon palabras que ellos ni entendían, no sabían cuándo, qué persona iba a venir con ellos, con esa salvación, y dice que indagaron, hermanos, diligentemente, investigaron, y el Espíritu de Cristo les reveló que no era para ellos, sino que era para nosotros. Por eso el Señor dijo allá en uno de los evangelios: bienaventurado el que cree. Amén. El que cree, ¿por qué? Porque ellos vieron y no creyeron. Amén. Y nosotros, sin verlo a Él físicamente, creemos en Él. Eso es todo. Entonces, esa es la misericordia del Señor. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos afortunados, somos felices. Es lo que significa bienaventurado. Es una persona dichosa, bendecida, alegre, que la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Así que en esta preciosa hora, gracias le damos al Señor. Siempre te invitamos a seguirnos en nuestra sintonía por medio del canal de televisión Manantial de Vida.